Hoy hablaremos de la barba en Rusia, la persignación y los Raskolniki, que ya veremos quiénes eran. Esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se trata de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa. En épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro el Grande, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y les dijo a todos: afeítense la barba. Escándalo general, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con 3 dedos, cuando hasta esos tiempos se hacía con 2, para subrayar la doble naturaleza de Jesucristo. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaron Raskolniki, que quiere decir viejos creyentes, aunque yo no estoy nada seguro de que quiera decir viejos creyentes. Usted ve que yo sospecho el ruso. Y claro, puede ser que no sea viejo en el sentido de que sea otra palabra, ponerle antiguo, pero viejo no es. Bueno, se rebelaron contra Nikon los viejos creyentes, los Raskolniki, y consideraban que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con 3 dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio. Se sustrajeron cada vez más de la vida del Estado y mantuvieron templos rebeldes donde se seguían las prácticas antiguas. Todo el mundo tenía unas barbas de Padre y Señor nuestro. Muchas veces, para huir de la captura, estos Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego. Consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. La verdad es que en la mayoría de los casos la policía del zar les ahorraba ese gesto voluntario, ya que cuando los encanaban los quemaban. La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte. Todos decían, en el instante de encenderse la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal sería todavía mejor, y que los fieles al zar se verían abrazados en el fuego eterno. Es un decir, ese era un dicho, mientras que el fuego era un fuego. Así que después de la muerte del zar Alexis, haré una pequeña digresión al respecto, ¿no? La pena prometida para un tiempo lejano no asusta mucho. Uno tiene miedo, en cambio, ante lo que es evidente e inminente. Uno tiene más miedo al zapallazo que viene ahora que a los fuegos del infierno. Ya veremos, ya razones, ya nos arrepentiremos, incluso llegado el caso. Bien, después de la muerte del zar Alexis, los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. En tiempos de la regencia hay siempre grupos que son administradores del descontento. En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y las figuras de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Pustoxiav, Nikita Pustosvat. Eso de pronunciar la I como J, me dijo uno que no. ¿Que no va? Sí, me he hecho experto en asuntos rusos ahora. Nikita y estos
estos hombres, creían que eran tiempos particularmente débiles del zarismo, y entonces se metieron en el Kremlin con la cruz, es una gran 7, pero se equivocaron porque los reventaron enseguida. Y Pustosvat y el cabecilla de los Streltsy, el príncipe Chovansky, fueron ajusticiados ahí mismo en la plaza del Kremlin. Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años. El problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el zar no hizo intentos de modelar la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, pero en el año 1697 el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje, lo juzgaban como una tentación infernal. Pero el zar viajó y regresó con ideas que en algún momento glosamos en este mismo programa y las presentamos como extravagancias sin darle un contexto, ¿no? El contexto es esta lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Y fue el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad, y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esa tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínense, Rusia es una nación inmensa, llena de barbudos, decretó entonces que todos los rusos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a un barbudo. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto, y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y acreditaba que los portadores habían quedado en paz con el fisco. Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y llamaron al zar Pedro Belzebúvich, que es Pedro el hijo de Belzebú. Y arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia de las comunidades. La guardia zarista anduvo por un tiempo con látigos y navajas de afeitar, buscando a los Raskolniki. Las barbas que no se permitían en realidad eran aquellas que iban más allá de los 2 centímetros, porque no es que no se toleraba el descuido, no se toleraba la herejía. Fue una rebelión difícil, ¿no? Como pocas veces en la historia, estos conjurados contra el zar tenían muy poca posibilidad de pasar desapercibidos, hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho en la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar insignia tan visible como un rostro con pelo. Enseguida te agarran, no puedes hacerte gil. La disputa fue larga, los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. El zar Nicolás I terminó por destruirlos con decretos que acompañaron la represión. Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse, todo por barbudos. Si lo hacían y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se procedía a una separación geográfica del hombre y la mujer, ¿no? Deportaban a algunos, mandarían a Siberia, calculo yo. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscriptos a las innovaciones del zar. Digamos, para terminar, que el éxodo de los Raskolniki fue enorme e inevitable. Fueron a Grecia, a Bulgaria y a Armenia, sobre todo. La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, ya a fines del siglo XIX, pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia, Es una historia interesante. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a todos los barbudos, a los Raskolniki y a todos los barbudos que nos conocen y que escuchan este programa, incluso a los barbudos que están presentes
en este recinto del Tortón y veo algunos que son evidentemente raskolnikis y que serán delatados para que la guardia zarista haga lo que tiene que hacer con estos herejes. Bueno, saludamos a nuestros amigos raskolniki, a nuestros amigos rusos también, y a nadie más, ¿qué es eso? ¿Quién quiere saludar? No, a nadie más, está bien así, Alejandro. Es suficiente. Hemos ido a buscar discos con barbas. No estaba el tango del peluquero que canta Jorge Vidal, que hubiera sido muy oportuno, pero sí estaba revirado, que es lo que seguramente le pasaba a Pedro el Grande y a muchos. Es un tema de Astor Piazzolla que escucharemos por Osvaldo Caló en piano y Sebastián Curanjou en violín. Adelante, muchachos. Hoy hablaremos de la barba en Rusia, la persignación y los Raskolniki, que ya veremos quiénes eran. Esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se trata de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Qué quiere decir viejos creyentes? Usted ve que yo sospecho el ruso. Y claro, puede ser que no sea viejo en el sentido de que sea otra palabra, ponerle antiguo, pero viejo no es. Bueno, se rebelaron contra Nikon los viejos creyentes, los Raskolniki, y consideraban que era un verdadero sacrilegio, donde los rusos creyentes consideraban que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con 3 dedos, cuando hasta esos tiempos se hacía con 2, para subrayar la doble naturaleza de Jesucristo. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era, en épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro el Grande, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y les dijo a todos: afeítense la barba. Escándalo general, ya que la tradición embate modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaron Raskolniki, que quiere decir viejos creyentes, aunque yo no estoy nada seguro.